Antes de la aparición de la moderna tecnología de análisis genético, los delincuentes tenían una ventaja mucho mayor sobre la policía. Así, muchos criminales pudieron escapar impunes durante décadas en los años 70 y 80. Ahora todo sale a la luz, aunque las respuestas a viejas preguntas pueden ser diferentes de lo esperado. No muy lejos de Dallas, en el estado de Texas, se encuentra la ciudad de Conroe, con unos 90,000 habitantes. Es famosa por ser el lugar donde los famosos Bonnie y Clyde se escondieron de las autoridades durante un tiempo. La zona es llana, hay muchos lagos y lugares interesantes en los alrededores. En esta ciudad vivía en 1979 la familia Jackson. Los Jackson nacieron y crecieron aquí. A diferencia de muchos otros estadounidenses, no querían viajar y decidieron labrarse su fortuna sin mudarse. Eran conocidos en la comunidad por ser personas trabajadoras y una pareja armoniosa. Con el tiempo tuvieron 3 hijos, de los cuales Lesia era la más pequeña. Los Jackson criaron a sus hijos en un ambiente de amor y comprensión. A pesar de los acontecimientos del pasado, la ciudad era conocida por su baja tasa de criminalidad. Todo esto contribuyó a que la familia Jackson afrontara su vida con confianza y serenidad. Lesia Mitchell Jackson era una chica muy inteligente y culta que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros y estudiando. El éxito académico era su máxima prioridad, ya que en el futuro quería ir a una institución de educación superior, recibir una buena formación y hacer carrera. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar y en su tiempo libre le gustaba pasar las vacaciones con sus hermanos. Lesia tenía 2 hermanos, pero con ellos tenía una diferencia de edad considerable. Sin embargo, eso no les impedía llevarse bien y disfrutar pasando tiempo juntos. En 1979, los chicos tenían 16 y 18 años, y Lesia tenía 12. En una sociedad así, se sentía lo más segura posible. Por desgracia, esa seguridad era engañosa. El 7 de septiembre de ese mismo año, los hijos de los Jackson decidieron ir a nadar al lago más cercano. Hacía suficiente calor para divertirse en el agua. En un principio, los hermanos no tenían previsto llevarse a su hermana, pero en el último momento, ella les pidió que la dejaran ir con ellos. La primera de Lesia, que en ese momento ya tenía 20 años, también se unió al grupo. Los padres no dudaron en dejar que los 4 fueran al lago. Era un pasatiempo habitual en el barrio, donde a la mayoría de los habitantes les gustaba pescar o pasear junto al agua, ya que había muchos cuerpos de agua. Todos se prepararon y se dirigieron al lago mientras aún había luz. Los jóvenes llegaron sobre las 16 horas, descansaron, se bañaron y tomaron el sol. Querían partir sobre las 19 horas para tener tiempo de prepararse para el día siguiente. Sin embargo, Lesia, que estaba en el lago por primera vez, quería echar un vistazo más de cerca a las aguas. Ya no quería nadar, solo pasear. Ninguno de sus hermanos quiso acompañarla. Al final, la alumna pudo irse sola. Desde el aparcamiento, donde la esperaban sus hermanos, se veía la mayor parte del camino. Cuando Lesia desapareció de la vista, los jóvenes siguieron haciendo las maletas para partir y no se dieron cuenta de su desaparición. Cabe señalar que se trataba de lugares tranquilos, no caracterizados por asaltos y asesinatos, por lo que la estudiante de 12 años fue dejada ir sin miedo. Pasó aproximadamente media hora, pero Lesia aún no aparecía. Los hermanos se preocuparon y salieron a buscarla. Caminaron varias veces en círculos alrededor de todo el lago, pero aún no encontraron a nadie. En aquel entonces todavía no existían los teléfonos móviles, así que el hermano mayor se dirigió a una gasolinera que había en un aparcamiento cerca de la salida de la autopista. Era el único teléfono que había en la zona. Allí informó a los padres de la desaparición de Lesia. El resto de la pandilla continuó la búsqueda con renovado entusiasmo. El alboroto atrajo a otros veraneantes, y varios chicos y chicas de la zona se unieron a la búsqueda. Todos se pusieron en camino y buscaron a Lesia por los alrededores, pero sin éxito. Algunos incluso empezaron a bucear y buscaron en la parte poco profunda del lago a lo largo de la orilla. Se sospechaba que había ido a nadar sola y se había ahogado. En la orilla opuesta había un saliente rocoso alto hacia el que se dirigía la niña. Algunos especularon con que podría haber dado un salto desafortunado, pero la niña desaparecida nunca había sido aventurera y nunca se habría atrevido a hacer algo así, sobre todo sin la supervisión de sus hermanos.
Las búsquedas en el agua tampoco tuvieron éxito. Al cabo de un rato, los padres de Lesia llegaron al lugar junto con agentes de policía. También acudieron al llamamiento de auxilio varios voluntarios que ayudaron en la búsqueda en la zona del lago, y algunos agentes hablaron con los hermanos de la mujer desaparecida, a quienes habían perdido de vista. La primera versión de los agentes de policía fue que la estudiante se había ahogado accidentalmente. Apoyaron la versión con el saliente rocoso, y por lo tanto, examinaron primero la orilla y el remanso tranquilo, la zona debajo de la orilla alta. Los agentes de policía creían que Lesia simplemente quería nadar durante un paseo y se metió en la parte del lago donde está prohibido nadar. Allí había corrientes submarinas traicioneras que podrían haber hecho que su pierna se doblara y la niña se ahogara. La inspección de todas estas zonas no arrojó ningún resultado. Sin embargo, el escenario del ahogamiento seguía existiendo. Por lo que sabían los agentes de policía, las corrientes submarinas impredecibles pueden arrastrar al fondo a un nadador inexperto. Según su versión, Lesia podría haber sido víctima de una corriente de este tipo. Es posible que su cuerpo aún estuviera retenido por las corrientes submarinas y no pudiera subir a la superficie. Los hermanos insistieron en que la niña había salido con ropa normal y no llevaba traje de baño. Aseguraron que Lesia era una niña obediente y que no se iría sola a bucear con ropa normal. Pero, al parecer, nadie escuchó a los hermanos y se centró en la versión del ahogamiento accidental. Probablemente, nadie quería creer que en lugares tan tranquilos y pacíficos pudieran aparecer monstruos con forma humana. Tras varias horas de búsqueda infructuosa, se llamó a unos buzos para que examinaran el agua más a fondo. De repente, uno de los miembros del equipo de búsqueda encontró unas pequeñas gafas de sol rotas que obviamente pertenecían a un niño. Se las mostró a la familia de Lesia, que confirmó inmediatamente que eran las mismas gafas que llevaba la niña desaparecida. Las manchas de sangre apenas visibles en el cristal resultaban especialmente inquietantes. El voluntario encontró las gafas sospechosamente lejos del lago, en el camino que se alejaba de él. Como no se encontró ningún rastro más de la niña en el lago, la versión del ahogamiento se cambió por la del secuestro. Ahora las autoridades han centrado su atención en la tierra seca alrededor del lago y han comenzado la búsqueda allí. Tras hablar con los veraneantes, la policía encontró a un testigo que había visto a los acompañantes de Jackson descansando cerca del lago. Se dio cuenta de que un conductor, un joven de unos 20 a 25 años, se había detenido cerca de ellos y los había estado observando durante mucho tiempo. Su comportamiento le pareció extraño, pero al cabo de un rato el hombre simplemente desapareció. Según el testigo, conducía un coche marrón, pero no pudo ver de lejos el rostro ni la matrícula del observador. La versión de la investigación sobre el secuestro comenzó a confirmarse cuando, no muy lejos del lugar donde se encontraron las gafas, también se encontró un pendiente del conjunto que llevaba Lesia. Las joyas fueron identificadas por sus padres. Un nuevo testigo informó a la policía de que había visto un Chevrolet Montecarlo marrón, cuyo conductor conducía y se comportaba de forma inapropiada hasta que se detuvo cerca del lago. En la carretera, el hombre conducía de forma agresiva y brusca, llegando incluso a derrapar. Parecía estar bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilegales. Todo esto parecía sospechoso. La policía empezó a investigar a los jóvenes que conducían un coche similar y que coincidían con la descripción de los testigos. Sin embargo, resultó que había muchas personas así en el vecindario. Este modelo de coche e incluso su color eran muy comunes. Al mismo tiempo, nadie pudo ver la cara del hombre ni recordarla, y tampoco se pudo ver la matrícula. Así que la policía no tenía pistas serias. Revisaron los informes de tráfico con la esperanza de que el conductor, que no era el adecuado, hubiera estado involucrado en un accidente en algún lugar de la carretera. Pero no fue así. Poco a poco, el rastro del sospechoso se enfrió. La familia Jackson se tomó muy a pecho la desaparición de Lesia. Los hermanos se echaban la culpa por no haber cuidado de su hermana. Todos los familiares querían averiguar lo antes posible qué le había ocurrido. Su madre y su padre esperaban que pidieran un rescate, pero el teléfono permanecía mudo y no había llegado ninguna carta. En las primeras 24 horas tras la desaparición, todavía había esperanzas de que Lesia regresara a casa sana y salva. Pero pasado ese tiempo,
Las posibilidades empezaron a desvanecerse literalmente ante nuestros ojos. La situación no cambió hasta el 13 de septiembre, 6 días después de la desaparición. Un hombre se dirigía temprano por la mañana a la planta petrolífera en la que había trabajado en los últimos años. El capataz recibió una llamada. Tenía que ir a una zona apartada para reparar y revisar una tubería. Casualmente, se encontraba no muy lejos del lago donde los Jackson habían pasado las vacaciones la semana anterior. Cuando el hombre llegó al lugar e inspeccionó la tubería que había que reparar, notó inmediatamente un olor muy fuerte y desagradable. Sin embargo, esto no era inusual para el técnico, ya que la obra estaba en una zona bastante salvaje. A menudo, los animales llegaban a zonas remotas de las tuberías y podían morir allí. Esto ocurría de vez en cuando, por lo que la eliminación de restos de animales se había convertido en una rutina para el técnico de mantenimiento. Después de no encontrar nada parecido en la instalación, terminó su trabajo y decidió averiguar de dónde procedía el olor desagradable. A pocos metros de la tubería, el hombre encontró un pequeño cadáver humano que pertenecía claramente a un niño. Avisó inmediatamente a su superior, que llamó a la policía al lugar de los hechos. Cuando la guardia recibió el aviso de que se había encontrado el cadáver de un niño, la policía pensó inmediatamente en Lesia, la niña desaparecida que todavía se estaba buscando activamente. Era la única niña desaparecida en la zona en los últimos tiempos. Por desgracia, el cadáver no pudo ser identificado de inmediato. Estaba en tan mal estado que ni siquiera se pudo determinar el sexo. Solo la medicina forense y los registros dentales confirmaron que la búsqueda de Lesia Jackson había terminado y que su cadáver estaba ante ellos. Ahora ha comenzado la búsqueda del autor de esta atrocidad. Durante la inspección del lugar donde se encontró el cadáver, también se hallaron las ropas de la niña desaparecida. Las autoridades policiales llegaron a la conclusión de que su cadáver fue trasladado hasta allí después de la masacre y que el ataque en sí no tuvo lugar en este lugar. Sin embargo, el autor del crimen no se preocupó por ocultar las pruebas, sino que simplemente las dejó donde las encontraron. El hombre probablemente era de la zona, ya que conocía bien el terreno. El estado del cadáver dificultó la investigación. El forense llegó a la conclusión de que la niña había sido violada y luego estrangulada. Era imposible decir con exactitud en qué circunstancias pudo haber ocurrido. Al examinar la ropa se encontraron rastros biológicos del agresor, que aparecieron como pequeñas manchas en los pantalones de Lesia. Por desgracia, en 1979 la ciencia forense estaba aún muy poco desarrollada, por lo que no fue posible analizar estos materiales. Aunque las manchas eran completamente inútiles para la ciencia forense de la época, los inteligentes investigadores decidieron conservarlas para las generaciones futuras. Esta decisión fue fatídica, pero su valor no se reconoció durante mucho tiempo. La incapacidad de las autoridades para poner freno al pánico público inquietó aún más a la población local. Esta siempre había sido una ciudad tranquila, donde prácticamente no había delincuencia. No se había producido ningún atraco en años, por lo que el asesinato de una niña de 12 años a plena luz del día y en una zona relativamente concurrida parecía inconcebible. La gente ya no se sentía segura, y la comisaría de policía fue bombardeada con llamadas de los vecinos exigiendo que se aseguraran las calles y se encontrara al autor. Por desgracia, esto no fue nada fácil de conseguir. Los investigadores no solo no tenían suficientes pistas, sino que todas las pistas sobre los sospechosos resultaron ser callejones sin salida. Empezaron a investigar a todos los que estaban en el lago ese fatídico día, y eran docenas de personas. Los propietarios de los coches marrones recibieron la mayor atención. Los controles se prolongaron durante meses, pero no dieron resultados. A continuación se analizaron los delincuentes con tendencia a las agresiones sexuales que se encontraban en la ciudad o en el distrito durante ese periodo. Todas estas medidas también resultaron infructuosas. Pasaron varios meses y luego años con esta búsqueda infructuosa. La familia Jackson nunca descubrió qué le sucedió realmente a Lesia. Llegaron los años 90 y luego los 2000. En ese momento, la familia se había resignado a la idea de que prácticamente había perdido la esperanza de averiguar qué le había sucedido a Lesia. Según ellos mismos afirmaron, en ese tiempo ya se habían resignado a lo desconocido y habían perdonado al criminal porque simplemente no querían seguir viviendo en la ignorancia.
Desde el año 2000, gracias a los descubrimientos en el campo de la ciencia forense, se han empezado a utilizar técnicas nuevas e innovadoras. En Estados Unidos, a partir de 2005, se reanudaron las investigaciones activas de crímenes que habían permanecido sin resolver durante muchos años. Las comunidades empezaron a crear equipos de investigadores que revisaban las pruebas antiguas y las analizaban de una manera nueva. Ahora se esperaba poder obtener respuestas a preguntas que habían dado quebraderos de cabeza a los responsables durante décadas. Así, la policía volvió a hacerse con la ropa de Lecia, con pequeñas huellas del presunto autor, y se inició un análisis minucioso. Por desgracia, ni siquiera con los últimos avances se pudieron obtener datos útiles de estas pruebas. Las huellas eran demasiado pequeñas para la tecnología de la época. La esperanza comenzó a desvanecerse de nuevo, y la familia Jackson acabó por darse por vencida. Pero aún quedaba una esperanza. Tenían que crear un perfil más preciso que pudiera ser verificado en la base de datos del FBI. La familia Jackson y también los amigos de Lecia, que durante todos estos años habían querido conocer su destino, volvieron a sufrir una dolorosa decepción. Pero la tecnología siguió avanzando, de modo que las cosas cambiaron en el año 2021. En este tiempo se desarrolló una nueva técnica y un nuevo equipo que permitían recoger y analizar rastros microscópicos. La principal característica de esta técnica era que permitía reconstruir por completo una muestra de ADN, incluso a partir de los rastros más antiguos y diminutos encontrados en las pertenencias y la ropa de las víctimas. Esto podría haber dado un giro completamente nuevo a la investigación. Las pruebas obtenidas desde 1979 pudieron por fin desempeñar un papel decisivo. Así, la investigación de la muerte de Lecia Jackson se reabrió por tercera vez con renovado ímpetu. Se volvió a reunir un equipo de expertos cuya tarea principal consistía en examinar las pruebas con la ayuda de nuevas y modernas técnicas. Una vez más, el número de pistas fue preocupante. Si esta vez no eran suficientes, tendríamos que esperar al siguiente avance tecnológico. Sorprendentemente, el nuevo método permitió obtener por primera vez ADN de la ropa de la estudiante asesinada. Sin embargo, la reconstrucción del perfil genético requirió mucho tiempo y análisis exhaustivos. El proceso comenzó en abril de 2021 y el trabajo duró hasta octubre de 2022, cuando las autoridades finalmente obtuvieron el perfil completo del autor. Habían pasado 43 años desde la muerte de la niña. Ahora solo quedaba encontrar al asesino y hacerle rendir cuentas de su atrocidad con todo el peso de la ley. Se decidió comprobar el perfil en varias bases de datos, entre ellas CODIS, así como en las fuentes utilizadas por el FBI. Este método ya se había probado anteriormente, pero el perfil genético incompleto que tenían los investigadores imposibilitaba acotar el número de personas y obtener coincidencias fiables. Ahora, en abril de 2022, se volvieron a hacer todas las pruebas. Finalmente, la policía pudo identificar al culpable. El asesino y violador de la niña de 12 años era Gerald White Casey. La policía averiguó su último domicilio y se dirigió a esa dirección con la esperanza de ver por fin al monstruo sanguinario. Sin embargo, se llevaron una cruel decepción. Resultó que Gerald Casey había muerto a los 47 años, es decir, 20 años antes de estos hechos. En su lugar vivían otras personas que no tenían parentesco con la familia Casey. A raíz de esto, se decidió analizar su biografía más a fondo. Quedó claro que el destino había unido a Lecia con un hombre extremadamente peligroso. Resultó que el criminal no se conformó con asesinar a la niña. Sus aventuras criminales continuaron. En 1989, exactamente 10 años después del asesinato de Lecia, fue capturado de nuevo. La atrocidad no fue menos cruel e insensata. Tras la masacre de Lecia, se mudó a una ciudad vecina llamada New Caney, situada a media hora en coche de ese mismo lago. La ciudad era mucho más grande que Conroe, y Casey decidió establecerse allí para escapar de la justicia por el asesinato de la niña hasta que la situación se calmara. Dada la tecnología de la época, la policía no podía atraparlo, sobre todo después de que se mudara y se deshiciera de su coche. Desde el 20 de noviembre de 1989, vivía con su novia en New Caney. En esta ciudad vivía una pareja de enamorados, Sonia Lynn Howell y Drill Pennington,
en una calle en una bonita casa. Estos jóvenes eran conocidos como empresarios de éxito que tenían buenos ingresos. Cuando Gerald Casey se mudó a Nueva York, tenía serios problemas con la ley y además abusaba del alcohol y de sustancias ilegales. Los que lo conocían bien sabían que era un hombre extremadamente peligroso y desenfrenado. Su especialidad principal eran los atracos. Había cometido una serie de robos menores. Incluso tenía un cómplice simpático. Durante este tiempo, Gerald, de 34 años, estaba prometido con Carla Smith, de 36. Cabe mencionar que la pareja estaba en el punto de mira de la prensa. Carla también había sido sorprendida robando en varias ocasiones y tenía problemas con la ley y con sustancias ilegales. También era conocida por su comportamiento inapropiado. Una vez fue arrestada por conducir por la ciudad completamente borracha y causar numerosos accidentes. Por suerte, nadie resultó herido. Todo terminó en una persecución con la policía, pero en el último momento prevaleció la cordura y se detuvo. Los jóvenes planeaban mudarse a Nueva York. Soñaban con empezar una nueva vida y hacerse ricos. Sin embargo, para un proyecto tan grande necesitaban recursos que ni Gerald ni Carla tenían. Una pareja con experiencia en robos sabía qué hacer en una situación así. Después de informarse sobre la pareja formada por Daryl y Sonia, descubrieron que eran personas bastante adineradas. Los ladrones visitaron su casa con un pretexto plausible y se aseguraron personalmente de que realmente había algo que robar. Llevaban un tiempo observando la casa y descubrieron que Daryl y Sonia solían ausentarse a la misma hora, probablemente por motivos de trabajo. Así tuvieron tiempo suficiente para registrar la casa hasta los cimientos. Después de recopilar la información, los ladrones trazaron un plan y eligieron un momento propicio para el robo. Querían entrar en la casa de Daryl y Sonia mientras los propietarios estaban ausentes, llevarse todo lo de valor y empeñarlo en una casa de empeños. Según algunos ladrones, con eso podrían pagar un viaje a Nueva York. No tenían intención de quedarse allí. Por desgracia, su siguiente plan maquiavélico empezó a fracasar desde el principio. Cuando Gerald y Carla estaban en la casa, se encontraron de inmediato con Sonia, de 29 años, que casualmente estaba en casa. Cuando esto sucedió, la asustada mujer se asustó y trató de llamar a la policía, pero la pareja no lo permitió. Carla le apuntó con una pistola en la nuca y le disparó en la cabeza mientras marcaba el número de emergencias. Por supuesto, ella estaba desarmada y no representaba ninguna amenaza. Sin embargo, esto no impidió que Gerald sacara su arma y disparara todo el cargador, las 9 balas, contra Sonia. Ahora, el aluvión de balas no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia a Sonia. Por supuesto, el tiroteo a plena luz del día alarmó al vecindario. Los vecinos se alarmaron y avisaron a la policía. Los delincuentes tenían prisa, se llevaron todo lo de valor que vieron en la casa: dinero, joyas, relojes Rolex, varias armas de fuego y objetos de equipamiento, y huyeron rápidamente. Mientras tanto, Carla registró a Sonia y le quitó las cosas de valor de los bolsillos. Por supuesto, los vecinos vieron a los dos desconocidos huir del apartamento de la víctima. Cuando llegó la policía, la pareja ya se había dado a la fuga. Por desgracia, nadie vio las matrículas ni las caras de los delincuentes, ya que llevaban máscaras. Empezaron a buscarles siguiendo pistas, pero los viejos ladrones habían planeado bien sus rutas de escape y pudieron huir sin ser detectados en un coche. Más tarde, en las afueras de la ciudad, se encontró un coche abandonado que coincidía con la descripción de los testigos. Todo parecía indicar que se trataba de otro crimen perfecto, pero esta vez fue la codicia la que mató a los delincuentes. No tuvieron suficiente paciencia y tenían demasiada prisa por llegar a Nueva York como para no cometer errores. El mayor error fue vender los objetos robados. Fueron inmediatamente a la casa de empeños y dejaron allí todos los objetos de valor. Entre los objetos robados había también un gran televisor. Sin embargo, los delincuentes no sabían que se trataba de un modelo bastante raro, difícil de encontrar y de comprar. Gerald y Carla no eran de los que pueden permitirse ese tipo de cosas. Por eso, el empleado de la casa de empeños no puso la mercancía en el escaparate, sino que llamó a la comisaría de policía. Gracias a él se pudo detener la sangrienta huida de una pareja de atracadores. El hombre recordó a los delincuentes, entregó los objetos robados y proporcionó una grabación de su cámara de vigilancia.
Los investigadores reconocieron a los viejos conocidos, que fueron localizados y detenidos en la calle. Los dos iban de camino a Nueva York, pero el viaje terminó en el primer control de carretera. No opusieron resistencia durante la detención, aunque las autoridades estaban dispuestas a hacer uso de sus armas en cualquier momento. Cuando los ladrones fueron detenidos, se negaron a confesar el crimen de Sonia. Pero las pruebas eran irrefutables. En el lugar del crimen se encontraron sus huellas dactilares y cabellos ensangrentados. Bajo presión, Carla accedió a cooperar con la fiscalía a cambio de una pena menor. Su abogado consideró que era un buen trato, ya que la pareja se enfrentaba a la pena de muerte. La mujer testificó contra su novio, por lo que éste fue declarado culpable del asesinato de Sonia y de toda una serie de cargos adicionales. Gerald fue condenado a muerte. Su cómplice consiguió que su pena fuera conmutada y fue condenada a 10 años de prisión por complicidad en el delito. Tras 10 años fue puesta en libertad y ya no tuvo problemas con la ley. Gerald estuvo entre rejas desde 1989 esperando su ejecución. Después de numerosas apelaciones, tuvo que esperar hasta el 18 de abril de 2002 para que le administraran la inyección letal a la edad de 47 años. Se negó a decir su última palabra y fue declarado muerto a las 18:18. El abogado de Gerald luchó desesperadamente para que la pena fuera conmutada por cadena perpetua y así mantener con vida a su cliente, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. Hasta su muerte, Gerald nunca había confesado el asesinato de Sonia, y ni siquiera había mencionado el asesinato de la niña de 12 años. Ahora las pruebas de su culpabilidad en el asesinato de Lesia eran irrefutables. Dado el comportamiento del criminal, la policía asumió que sus aventuras delictivas eran mucho más extensas que los casos conocidos. Se comportaba como un criminal curtido. Claro, seguro de sí mismo, ocultando hábilmente sus huellas, y era imposible saber todo esto con unos pocos robos. Se asumió que Gerald podría haber participado en muchos otros asesinatos cometidos en Texas en los años 70 y 80. Sin embargo, ya se habían realizado varias comprobaciones en diferentes bases de datos, pero el perfil genético del autor no coincidía con las pruebas de otros casos sin resolver. Sin embargo, esto no significaba que se hubiera limitado a 2 masacres, ya que estamos hablando de una época en la que la tecnología forense acababa de empezar a mejorar y a comprender la sabiduría de la genética. Es posible que las víctimas de sus otros crímenes aún no hayan sido encontradas, o que haya casos sin resolver en los archivos cuyas pruebas aún no se hayan introducido en las bases de datos. Quizás estas pruebas conduzcan en el futuro a un nuevo equipo de investigadores hasta Gerald Casey. La familia Jackson se sintió aliviada cuando se enteró de que el asesino de Lesia había recibido su merecido. Sin embargo, esto fue un consuelo muy pobre. La madre de Lesia tardó mucho tiempo en recuperarse del asesinato de su hija. Subrayó que no culpaba a sus hijos, que no habían cuidado a su hermana por negligencia, aunque los hermanos siguen sintiendo la carga de la culpa. Unos años después de la tragedia, la familia Jackson se fue de Texas. No podían vivir donde todo les recordaba lo sucedido. Aunque Gerald lleva muerto mucho tiempo y nunca fue condenado por abuso infantil, la familia de Lesia se alegró de que al menos fuera detenido en 1989, porque quién sabe cuántas personas más podrían haber muerto a manos de este sinvergüenza si no le hubieran inyectado una dosis letal en 2002. Si le ha gustado el video, no dude en dejar un like. Eso ayuda mucho a que llegue a más personas. También puede dejar un comentario para apoyar el canal y ayudar a que el video sea recomendado. Suscríbase para no perderse los próximos videos. Gracias por su atención y cuida de ti mismo.